Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más aquí en Caminantes, caminemos juntos. Pero bueno, hoy le seguimos con las entrevistas y tengo una persona muy especial. Una chica que los retos los considera el motivo de vida. Ella es multideporte, sube alta montaña, triatlón. Bueno, ¿qué más puedo decir? Me gustaría que ella misma lo platicara. Ella es nada más y nada menos que Diana de León. Aquí la tenemos. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Ok. A ver, Diana, cuéntanos un poquito. ¿Qué significa para ti eh, todo este reto, todo este entusiasmo con el que haces tantas cosas? Platícanos primero, platícales a nuestros amigos, pues todo lo que haces. Caminantes, la ruta hacia tu verdadera esencia. Bueno, hace un par de años, ya aproximadamente unos 5 o 6 años más o menos, eh, el enfoque de mis años, o sea, de mis propósitos de año se vieron reflejados en que iba a estar experimentando cosas como nuevas eh, y experiencias como de vida que me hicieran como retarme y conocerme más a fondo a mí misma. Y pues dentro de eso me enfoqué en el deporte porque es como lo que más me ha gustado. Entonces cada año hago como disciplinas distintas, cada año me gusta como experimentar cosas que me hagan sentir viva, que me hagan sentir que me saquen de mi zona de confort, que me exijan, que me hagan pues crecer tanto físicamente como mentalmente. Eso es como lo que llevo ya hace un par de años haciendo. Wow, pero de verdad que con una intensidad tremenda. Oye, a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento cuando tú decidiste como hacer estos retos, estos deportes tan extremos o actividades tan extremas, a qué miedo principal te enfrentaste? Mm, yo creo que, pues es que es una pregunta muy difícil, porque dentro de los retos en los que yo estoy en ese momento, lo que menos tengo es miedo. Wow, qué Eh, interesante. Creo que el miedo viene de la decisión que se toma, pero desde que tomo una decisión no hay miedo, porque hay mucha claridad en lo que voy a hacer, en lo que quiero hacer y en lo que voy a conseguir. Wow, qué interesante esto, ¿eh? Y de verdad, yo creo que es importante que sepamos, yo creo que ya nos ha pasado a todos, o los que de alguna manera estamos en el autoconocimiento, nos damos cuenta que el miedo es anterior. O sea, el miedo nunca se queda cuando ya damos un paso. El miedo siempre es eh, cuando apenas estamos planeando o cuando estamos viendo la situación o cuando nos llega, no sé, ciertas circunstancias en las que tenemos que dar un paso y es cuando la cabeza se nos da mil vueltas, ¿no? Y ya cuando en un momento decimos, voy por esto, entonces se acaba. Y qué padrísimo que, pues, que tengas esa claridad porque no siempre nos pasa. De pronto tenemos como muchas dudas ante una cosa y sin embargo yo te he visto a ti que ves ante tu futuro una cierta situación que te llama y te queda clarísimo que quieres ir ahí. Sí, totalmente. Sí, o sea, creo que el miedo viene de la decisión, el miedo viene del salir de esa zona de confort, ¿no? Salir de ese mundo en el que te mantienes como seguro, estable, pero una vez que como tomas la decisión, yo me enfoco, o sea, me entrego totalmente a la decisión que tomo y no, o sea, la vivo desde, no desde el compromiso que ya me hice, sino desde mi alma, desde la razón del que esto es para mí y es real y lo hago real. Y en un momento dado, por ejemplo, por decir, en medio de una carrera, justo a la mitad de un evento de media montaña, de, no sé, ya dado una situación en que de pronto a lo mejor el cansancio, el dolor, el tiempo, qué sé yo,
te han hecho dudar? O sea, te han hecho que en un momento dado digas, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O qué va a seguir? ¿O qué debo seguir haciendo? Sí, totalmente. Yo creo que en todo lo que he hecho ha surgido esa gran pregunta. Incluso, por ejemplo, en la montaña, siempre que voy a la montaña es ¿qué hago aquí? Tengo mucho frío, o sea, no respiro bien, sobre todo el frío, ¿no? O sea, el frío es como la parte donde más como a mí en lo personal me cuesta, pero pues es como vivir ese proceso, ¿no? Ese proceso de incomodidad que la misma situación te pone, ¿no? Pero estar como presente y consciente de que pues por algo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, si estás en ese momento, pues para qué quejarte, ¿no? O sea, para qué decir, no, ya no. Entonces, entras como en esta retrospectiva de decir, pues lo estoy haciendo por mí, y creo que ahí empieza como a cambiarte el chip. También yo tengo como ciertas, sobre todo por ejemplo en competencias, ¿no? La montaña es totalmente diferente, porque en la montaña pues vas a conocerte a ti mismo, ¿no? En la montaña vas a agradecer lo que es la vida como tal, de ver algo tan inmenso, tan grande como es la madre naturaleza, y darnos cuenta que a veces nosotros en nuestro día a día nos complicamos la existencia de formas que pues no hay por qué hacerlo, y estando allá ves algo tan grande y te das cuenta que eres tan pequeño, y al mismo tiempo cuando logras cumbre o cuando logras entregarte totalmente a la montaña, pues te das cuenta lo inmenso que también puede ser, ¿no? Entonces es como muy diferente lo que vivo yo en la montaña a lo que vivo, por ejemplo, en competencias. Competencias sí es esta parte donde pues el cuerpo ya no funciona, ya te cansaste, ya llevas mucho tiempo, ya hay desgaste, ya hay hambre, ya hay fatiga, ya etcétera, 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 etcétera. Ahí sí tengo como ciertos, pues juegos mentales que a mí me han funcionado mucho, como canalizar mi cansancio en otra cosa, en otra mente, no sé, busco una piedra, busco un competidor irreal, falso, o no sé, o sea, son como muchos juegos, o una motivación, no sé, o sea, de repente me ha pasado que digo, ya no puedo más, pero no sé, o sea, por ejemplo, me pasó ahora en el backyard que de plano ya yo decía, no, no puedo seguir. Y me di cuenta que había muy pocas mujeres y dije, claro que puedo seguir y voy a ganar. Y cuando eso se me metió a la cabeza, no hubo ningún cansancio que me detuviera, y lo hice realidad. Entonces son como esas motivaciones que de repente en el momento llegan y pues las sientes y las creas. Wow, qué interesante. Tocaste dos puntos que quiero ahondar un poquito más. Por ejemplo, en cuanto a la competencia, yo recuerdo una vez que me comentaste a mí que decías simplemente algo como una frasecita muy simple, pero que hacía clic, que hacía match en lo que es de tener flojera o de tener cansancio o de tener dolor o lo que sea. Y decía, uno, dos, tres, hazlo. Y lo empecé a aplicar a mí y funciona. Entonces me gustaría que compartieras como más, antes de irnos a la parte de la montaña, que también me interesa muchísimo platicarlo, esta parte de las competencias en las que utilizas o tu cabeza creativa te hace generar estos juegos, como le llamaste tú, estos pequeños clichés que te inventas para seguir adelante. A ver, cuéntanos, compártenos para que nos puedan servir a todos. Pues creo que ahí es un poquito complicado ponerlo así como una lista como tal, porque, bueno, dentro de lo que es mi personalidad o mi persona como tal, siempre mi cabeza ha estado todo el tiempo divagando. Soy una persona muy hiperactiva, soy una persona que está aquí y está allá y está en muchas partes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso dentro de las competencias me ha servido porque me preguntan mucho esta parte como de si, no sé, si escucho música, si escucho podcast o qué hago para distraer la mente, ¿no? Que es como lo más complicado ya en competencias como de alto rendimiento. Y a mí eso nunca ha sido un impedimento. O sea, a mí mi mente, esté en donde esté, en la situación en la que esté, está pensando 10 cosas al mismo tiempo. Entonces, no me aburro, no llego a un punto en el que me canso de estar conmigo misma porque estoy
todo el tiempo cambiando de una a otra, otra, y dentro de cada competencia, en el momento se me ocurren mil formas como de distracción, o sea, depende mucho de la competencia, depende mucho del terreno, pero voy midiendo, voy analizando la competencia y no sé, por ejemplo, empiezo a observar los árboles y me pongo un juego y digo, del árbol tal a tal, mi cansancio va a ser del 10 y luego del árbol a tal, mi cansancio va a ser el 100%, ¿no? 99%. Entonces, yo misma me exijo en ese momento estoy cansada, ok, lo siento ese cansancio, pero después de este árbol, ese cansancio se quedó ahí en ese árbol, ¿no? Entonces sigo y continúo y es como otra vez tengo fuerza o soy un personaje, no sé, o sea, me ha pasado, por ejemplo, en las 24 horas de madrugada, pues sí, esto me sirvió como cuando ya pues no podía como más y estaba ya muy cansada y tenía sueño y tenía frío, pues fue como, o sea, cuánta gente, o sea, uno lo hace por gusto, ¿no? Uno se mete a este tipo de exigencias pues para crecer consigo mismo o retarse, ¿no? O al menos en mi caso pues yo lo hago de esa forma, ¿no? No me gusta como quedarme en esa zona de confort y me gusta como estar viviendo y estar viviendo y estar experimentando este tipo de cosas que te llevan a límites donde te das cuenta que la mente es súper poderosa y el cuerpo aún más, ¿no? Y, y viéndolo del otro lado, dices, ¿cuánta gente hay o cuánta, no sé, personas que se tienen que levantar a las 4 de la mañana y tienen que caminar de rancho a rancho o tienen que llevar a sus hijos en bicicleta de pueblo a pueblo, etcétera, ¿no? O sea, gente que por su estilo de vida o la vida que en teoría pues, les tocó vivir, lo hacen y lo hacen de maravilla y lo hacen de su día a día y es como caer en ese personaje, ¿no? O sea, de decir, hoy a las 3 de la mañana soy el señor Don Benito que lleva de pueblo a pueblo todas sus ovejas, ¿no? O etcétera, ¿no? Es como estar haciendo muchas cosas, mucha divagación pues en mi mente y estando ahí es cuando se me ocurren como mil cosas y es como la forma en la que yo, pues se me pasa el tiempo, o sea, es como, sí, como esa distracción en mi mente que no me cuesta, pues no, o sea, a un promedio de lo que yo he escuchado como de atletas y así, que es donde les pesa más, ¿no? Que llega un punto en el que la mente pues se fatiga demasiado. Y mi mente es como creo que es una gran fortaleza de lo que soy, mi mente. Recordaste ahorita una anécdota que una vez yendo en bicicleta con mi grupo de ciclismo que tenía, íbamos subiendo montaña y íbamos todos súper equipados con bicicletas buenas y bueno, etcétera, todo así súper bien. Y de repente nosotros pues aún a pesar del entrenamiento y del equipo y de todo, íbamos batallando para subir la montaña. Y de repente a un lado de nosotros pasó un señor lechero con botes de leche Totalmente. subiendo así como si nada, porque como tú dices, o sea, es algo que lo hacen todos los días y que no es, su mente no les está diciendo, ay, estás haciendo algo súper guau, no, o sea, es lo de todos los días, ¿no? Entonces, qué padre que tomes ese tema de la mente, porque sí se me hace muy padre cómo logras tú darle como tareas, ¿no? O sea, te escucho y me pongo a pensar así cómo generas esas historias en donde le dices a tu mente, a ver, pon atención aquí, en lugar de que ponga demasiada atención, por ejemplo, en una rodilla que a lo mejor te está doliendo en ese momento, claro. o la cabeza que te empieza a lo mejor así. No, tú le dices a tu mente que se fije en la piedra, en el árbol, en el compañero que va corriendo cerca o lo que sea, y con eso, pero tienes la capacidad de darle esa tarea a la mente, de decirle, a ver, no, tú no te pongas aquí, vete para acá, ponte acá, ¿no? Y qué padrísimo, qué padrísimo. Eso es una muy buena tip para todos nosotros, incluyéndome, de aplicarlo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Cuando algo en este momento estás viviendo, sintiendo, padeciendo o como sea, enfócalo en otro lado, ¿no? O sea, dale como esa historia, haz estos juegos que ella hace de pronto de poner tu atención en otra parte para que precisamente eso que te está en un momento dado amenazando con quitarte la energía, con quitarte
la fuerza para cumplir con el reto, no lo dejas, no lo dejas. Entonces, wow, qué padrísimo, qué interesante. Cuántas cosas más así pues has logrado con tu mente, ¿no? Em, Hay una frase que me gusta, a ver si la digo bien, si no me corriges, tuya, que dice, cuando mi cuerpo no puede, mi mente me lleva, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, 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 cuando el cuerpo ya no puede más, la mente es la que te saca adelante. Y fíjate, normalmente yo diría que, pues, que es como al revés, que la mente de pronto te juega mal, te sabotea. Sin embargo, tú tienes esa capacidad de darle esa función para que sea el motor y que te lleve a cumplir lo que quieres cumplir. De hecho, hace un tiempo estuve hablando con un Ultra Ironman. Es una persona fuertísima, hablando de niveles ya muy, muy, muy extremos. Y esa persona me dijo algo que es muy, muy cierto. O sea, él mencionó que el ser humano tiene la capacidad de hacer real todo lo que quiera, hablando físicamente y mentalmente, ¿no? Entonces, el cuerpo está diseñado para almacenar un 30% de energía física. Entonces, cuando uno está ejercitándose o está exigiendo el cuerpo, estás llevando porcentajes, ¿no? E incluso hasta muchos ciclistas es como muy famoso el escuchar ya le dio el segundo aire o el primer aire, tercer aire. ¿Qué pasa aquí? El cuerpo lo entrenas para estar consumiendo esa energía del 50 al 60 al 70%. Y cuando tú llegas a ese 70%, crees que en realidad ya llegaste a tu 100%. Es cuando ya dices, ya quiero vomitar, ya no puedo más, ya no esto, ya no aquello, ya no lo otro. Y pasas esa ventana de dolor y cuando lo consigues experimentar y vivir en carne propia, te das cuenta que tienes un 30% guardado. O sea, he tenido Wow. competencias donde yo de verdad digo, ya no me funciona ni mis piernas, ni me están temblando, están teniendo calambres, y y sostengo esa ventana como de dolor de decir, y obviamente reduces muchísimo el tiempo y reduces, pues obviamente, el esfuerzo de que dices, ya no puedo más, ya no puedo más, pero mantienes y mantienes y mantienes y llega un punto en el que, no sé si llamarlo de esa forma, si te acostumbras al dolor o lo trasciendes y viene pues esa energía que tenías por naturaleza almacenada y dices, wow, otra vez tengo fuerza. Y eso es pues muy padre, ¿no? Eso es lo que más me encanta, por ejemplo, de este tipo de retos, que dices, o sea, a veces uno está en este círculo cuando ese círculo es 10 veces más grande de lo que nosotros conocemos, ¿no? O creemos que es. Y eso es lo que más me gusta, por ejemplo, hablando pues del deporte, ¿no? De cómo exigir el cuerpo a ese grado, de saber que aún exigiéndote, todavía tienes la capacidad de exigirte aún más cuando ya creías que ya lo habías dado todo. Wow, es que tenemos un cuerpo mágico, ¿verdad? De verdad, esta maquinita en la que estamos es mágica, la verdad. Nos han hecho creer que tenemos muchos límites, que somos deficientes, que somos pequeñitos, cuando en realidad tenemos un potencial altísimo mental, espiritual y en esta máquina en la que viajamos, ¿no? Este cuerpo nuestro que nos puede dar, como tú dices, más y más y más. Cuando creemos que estamos en un límite, siempre hay una reserva y lo podemos experimentar, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, también como en accidentes, ¿no? En que de pronto una mamá que se queda su hijo atrapado en un carro lo puede levantar y cosas así. Y no son cosas realmente extraordinarias, yo pienso que son cosas que simplemente no sabemos manejar, que no sabemos. No sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Exacto. Y no solo físicamente, pues, o sea, hablando en todo, o sea, cuánta gente ha curado del cáncer o de enfermedades terminales. O sea, es esa capacidad que el ser humano tiene de verdad de hacerlo real, todo lo que se proponga. Cuando realmente conectas lo que es cuerpo, mente y alma, lo haces realidad. Buenísimo punto, porque la verdad es que estamos muy poco alineados, ¿no? Yo creo que
a todos nos pasa que de pronto estamos sintiendo una cosa, pero pensando otra, pero haciendo otra, y eso es un desgaste de energía tremendo, ¿no? En cambio, cuando estamos pensando y sintiendo lo mismo, entonces entra así Sí, todo se alinea. como un torrente de energía que te lleva, que te hace imparable. Pero qué difícil, porque estamos en un mundo lleno de distracciones, llenos de dramas, llenos de historias donde la gente te está diciendo que no es posible, que no se puede, que mejor lo dejes, que para qué arriesgarte, que cosa. Me imagino que has tenido infinidad de comentarios, a lo mejor también del otro lado, ¿no? En donde te dicen como, ¿para qué haces esto? O no lo hagas, es mucho riesgo. Muchos comentarios en contra, quizá, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Pues no los escucho. Así de simple. Sí, o sea, por ejemplo, en el fisicoculturismo, pues sí me topé con varios coaches que efectivamente me decían, no vas a poder lograr un cuerpo en tan poco tiempo, no vas a poder hacer los dos deportes al mismo tiempo, ¿no? Porque hace 3 años, me parece, pues hice 2 disciplinas que pues no se alinean una con la otra, que fue el fisicoculturismo y los triatlones, ¿no? Y sí, obviamente hubo varios coaches que me dijeron, no es posible porque el triatlón vas a quemar toda la masa muscular y en el fisicoculturismo pues es lo que se valora, ¿no? Y pues obviamente así como me decía no se puede, así como les daba las gracias, me daba media vuelta y me iba, ¿no? Hasta que logré y conseguí quien sí creyera en mí y efectivamente lo hice realidad. Qué magia te eso. Y volviendo a la magia, me gustaría que nos fuéramos un poquito también a lo que es la alta montaña, ¿no? La alta montaña también ha sido una experiencia mágica para ti. Sí, totalmente. O sea, de lo que yo he practicado, creo que la montaña es mi máximo y por lo que me ha enseñado, ¿no? Porque en las competencias de tierra, mm, sí entra este revuelto de emociones en las que, pues es una competencia, ¿no? A final de cuentas estás compitiendo contra alguien más, estás compitiendo por un trofeo, por una medalla, por un reconocimiento, o sea, son logros como exteriores, ¿no? De hecho, este año he estado como canalizando ese sentimiento, porque pues luego a veces uno se hace una figura de lo que la gente ve en ti, pero esa figura que representa dentro de ti, ¿no? O sea, es maravilloso las felicitaciones, es maravilloso los logros, pero aquí ese tipo de logros son exteriores, ese tipo de logros, claro que es increíble ser una figura de motivación, ser una figura de disciplina, de constancia, pero mucho de ese deporte, o más bien de esas competencias, te exigen incluso a veces hasta perderte a ti mismo. O sea, por ejemplo, a mí me pasó en el fisicoculturismo. En el fisicoculturismo me enfoqué tanto que me perdí cuestión de emocionalmente. Me dio dismorfia, ansiedad, no estaba sana. Y solo por conseguir un lugar, un primer lugar, un trofeo, eh, y eso, pues, ¿qué te da, no? Entonces, eso es como lo que he estado trabajando este año, como en el qué tanto puede afectar la sociedad o qué tanto puede afectar una competencia como tal. Y tengo amigos que son de alto rendimiento en muchas disciplinas y en todos los deportes es así, donde te exigen al grado de donde incluso te truenas, ¿no? A ti mismo, por buscar qué. O sea, y la montaña es totalmente diferente. La montaña es darle respeto a lo que creó la vida, ¿no? La madre naturaleza es impresionante, la madre naturaleza tiene una fuerza inmensa, no puedes competir contra ella, no puedes llegar y decir, yo aquí vengo por mi primer lugar. Al contrario, allá vas a conocerte a ti mismo, a tener los pensamientos más bellos y más oscuros que te salen en ese momento, porque sin hablar del que estás poniendo tu vida en riesgo todo el tiempo, creo que eso es
eso es aparte, porque eso es como, sí he recibido ese tipo de comentarios en el por qué llevar a ese extremo de arriesgar la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Eso es como un comentario negativo que la gente suele tener y no es arriesgar la vida, es llevarte a un grado donde solo te puedes conocer a ti mismo. Porque en la montaña alucinas, porque en la montaña tienes la oxigenación baja donde te das cuenta de lo valioso que es la vida. Y a veces es difícil en tu día a día darte cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Vas por la vida enojándote porque no te dieron el café a tiempo, pitándole al güey que no se quitó, o sea, es difícil entrar en esa, y claro, hay gente que lo hace con meditaciones aquí, etcétera, ¿no? Pero habemos personas que necesitamos como ese impulso de adrenalina, por darle un nombre, donde de verdad ves hacia adentro. Porque en un plano tan cotidiano es difícil llegar a verte a ese lado tan profundo y tan oscuro que a veces de repente nos da mucho miedo voltearlo a ver. Y la montaña es lo que te enseña. Aquí como caminantes precisamente es ese punto, ¿no? El conocernos, ese autoconocimiento, esa autoobservación. Y bueno, a final de cuentas hemos platicado aquí en muchos temas que todo nos sirve. Tal vez una película, un libro, una situación, una persona, una plática, lo que sea, todos te sirven para conocerte. Sin embargo, obviamente estoy súper de acuerdísimo contigo en que hay situaciones o hay eventos o hay actividades que de pronto son un encontronazo contigo directo, ¿no? Es un verte a ti sí o sí, o sea, no es así como que me puedo distraer de lo que, no, o sea, es meterte profundamente dentro de ti, a conocerte. Entonces, de todo lo que haces, que obviamente yo creo que has aprendido de todo un poco y en todo hay lecciones, este, la montaña es la que más te ha dado ese ver quién es Diana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, o sea, la montaña es que es tan difícil de ponerlo con palabras lo que vives allá. Eh, es una experiencia maravillosa de la oportunidad de conocerte a ti mismo. O sea, y aparte pues a mí también me encanta la naturaleza, o sea, la energía que se siente allá es impresionante. La gente que conoces allá no es gente, o sea, eh, los que te ayudan a subir a la montaña, la gente de la montaña, es gente que pues no vive en este mundo social. Entonces, aprendes de cosas tan maravillosas estando allá, de que aquí, pues no, o sea, aquí la sociedad está no envenenada, no me gustaría poner esa palabra, pero sí un poco contaminada con muchos temas de manipulación. Y la gente de allá no tiene eso, no vive de las redes sociales, no vive de los teléfonos, no vive de quién tiene el coche más caro, de quién tiene esto, estar en este crecimiento o en esta competencia constante donde estamos en la sociedad, allá no, allá es totalmente diferente. Entonces me encanta conocer ese tipo de gente. Así que en conclusión llegaríamos al punto de que en realidad lo que nos limita, lo que nos encarcela, lo que nos hace ser débiles, inseguros, temerosos, son pues estas distracciones, estas creencias que estamos tan envueltos aquí en la sociedad que nos han enseñado que el deber ser, la sociedad, no sé, todos esos dogmas que nos llevan a limitarnos, ¿no? Y que la gente del campo, que la gente de la montaña, pues no tiene. ¿Por qué? Porque actúa más por el corazón, por el sentimiento. Sí, totalmente. Entonces todo esto te ha llevado a romper un montón de creencias, me imagino. Sí, sí ha sido un proceso un poquito difícil.
como desprogramarte de esa forma. Pero sí, creo que pues es esa parte, ¿no? Creo que lo que más me ha dado o dejado todo esto es efectivamente lo que comenté al principio, ¿no? O sea, de saber que somos capaces de lograr lo que queramos ser. De que si lo crees, lo haces realidad. Eso es lo que más me ha dejado. Y por ejemplo, todo eso, ¿en qué ha afectado tu vida? O sea, todo eso es como que nada más estar allá o qué vino a mover acá tu cotidianidad, las cosas sencillas, las tareas comunes de tu vida o las otras áreas de tu vida. ¿En qué movieron? ¿En qué te afectaron? Yo creo que en lo que más me ha afectado es en desprenderme de las personas que no creen en sí mismas. Creo que eso es como lo más difícil que me ha costado. Quedarme en ese núcleo de personas donde no que se quejen como tal de la vida, pero no creen en el potencial de lo que son capaces de ser. Entonces empieza, tampoco me gustaría llamarlo como envidia, pero pues sí te contagian. Sí llega un punto en el que es agotador no tener las palabras de cómo explicar el lo hago realidad porque lo quiero, cuando no puedes hacer que entre en sus cabezas. Eso es, yo siento que lo que más me ha afectado en cierto punto, porque pues sí, o sea, recibo comentarios bellísimos donde me dicen, es que todo lo que quieres hacer lo haces realidad, y es que esto, pero ¿cómo le haces? Y pues mi respuesta simplemente es esa, ¿no? Porque lo hago y lo hago realidad. Lo quiero tanto que lo hago realidad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No, pero es que tuviste que hacer. Entonces entra ese agotamiento que, pues no puedes hacer ver a alguien que no puede ver lo que tú ves. Y eso es, en cierto punto, agotador. Sí, sí, sí te entiendo. Me imagino que pues todos lo hemos vivido, ¿no? Es complicado cuando estamos del lado de la sombra, todavía en el que a lo mejor pesa un poquito esa sensación de victimez, de reclamo, del decir por qué me está pasando esto, y quedas ahí anclado. Y entonces te dicen, ¿no? Y te dicen y te dicen cosas, y sin embargo no escuchas, no ves, no entiendes, y eso es un momento muy, muy difícil quizá para todos, ¿no? Pero es cierto que también tenemos todos el potencial para decir, no, es que sí puedo, ¿no? Es esa rebeldía de decir, ¿sabes qué? Ya basta de esto que me está haciendo sufrir, ya basta de esto que me está limitando o que no me deja crecer y avanzar y tener el valor de decir, hacer un lado esto. Quizá suena egoísta de pronto, o quizá suena un poco frío, pero así es. O sea, realmente bueno, no es una anécdota, más bien es un cuento filosófico muy bonito en donde le preguntan al águila cómo le hace para prevenir los ataques del cuervo. Y entonces el águila le dice simplemente, yo vuelo alto, porque el águila tiene la capacidad de estar a grandes alturas y el cuerpo, por su sistema fisiológico, no puede. Entonces, si el cuervo se le sube al águila y la empieza a picotear, a atacar, el águila no se molesta en quitársela de encima, simplemente sigue volando y el cuervo se tiene que bajar porque no aguanta estar en esa altura. Entonces yo creo que así nos pasa a todos, ¿no? Empezamos a ver cosas y si hay personas que están viendo otras, pues simplemente cambian de vibración, es un sistema diferente de vida y se quedan en otro lado, se van quedando, a lo mejor se alejan de nuestra vida, pero es importante seguir siendo tú y seguir siendo ese motor y ese ejemplo, porque hay muchos que sí logran ver lo que tienen que ver gracias al ejemplo. Sí, claro.
Sí, y es que aparte también depende, siento que también pues varía como las capacidades de cada persona, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, puedo hablar de mi experiencia dentro de exigirme físicamente, yo lo tengo muy dominado eso. O sea, la intensidad que tengo dentro de mí me ha ayudado a hacer, a tener esa resistencia tan grande, ¿no? Y a verlo con mucha naturalidad, a tener esta respuesta de decir, pues nada más lo creo y lo hago realidad, ¿no? Pero ¿no? Este mundo de Diana. Fuera del mundo de Diana entra, por ejemplo, las emociones, ¿no? Que es un tema que ahí sí a mí me cuesta, ¿no? O sea, y yo intento como de ver la perspectiva de las personas que yo no les puedo enseñar en mi lado y se bloquean y se cierran, pues a mí me pasa incluso del otro lado, ¿no? O sea, escucho yo un mentor que me encanta, lo admiro muchísimo y él habla de, sientes enojo, canaliza la emoción y es como un sartén, ¿no? Te está quemando el sartén y solo suéltalo, ¿no? Y a mí eso no me hace sentido, aunque yo lo diga dentro del ejercicio, yo no puedo soltar el enojo. O sea, no estoy en esa vibración, no estoy en ese nivel de conciencia de ser capaz de decir, tengo mi emoción de enojo, es mi sartén que me está quemando y simplemente la suelto, ¿no? Cosa que en la actividad física o en el rendimiento o en la constancia de la resistencia física, totalmente todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que son los ámbitos de cada persona, donde pues a veces nos cuesta una parte y otra parte y es como estar en pues crecimiento constante, ¿no? Y ser como conscientes que en realidad sí es así, pero pues a veces nos va a costar más de un lado que de otro y pues es seguir hasta conseguirlo, ¿no? Sí, pues todos somos luz y sombra, ¿no? También es algo que hemos platicado mucho aquí, todos luz y sombra y de repente hay cosas que a mí en lo personal también hay cosas que se me hacen muy sencillas, simplemente vi cómo, las aprendí, las empecé a organizar, a realizar y sin problemas. Y hay otras que, wow, se me hacen así como que un horizonte lejano, una cosa muy, muy difícil de lograr que incluso a pesar de intentarlo, claudicas o te vencen los miedos o te vence las creencias. Y bueno, pues todos tenemos esa luz y esa sombra, ¿no? En este caso, pues a ti se te ha dado ahí. Sin embargo, yo creo que todo eso que experimentas de fortaleza y de luz y de capacidades en esa parte física, poco a poco las has ido llevando a la parte emocional, a la parte que te cuesta trabajo, ¿no? Esas técnicas, aunque tú dices que te cuesta trabajo aplicarlas, pero pues por algo están ahí, por algo la vida te llevó a ser atleta, a hacer toda esa fuerza para que lo pudieras aplicar a esa parte emocional que cuesta a veces tanto, ¿no? Sí, claro. O sea, años anteriores había como, digo, sin mencionar, por ejemplo, la montaña, ¿no? Pero era como retarme para conocerme a mí misma, exigirme a mí misma y crecer, como conmigo misma, ¿no? Pero también me empecé a topar con esta parte de decir, no solo es el cuerpo físico, no solo es el rendimiento, no solo es la fuerza, ¿no? O la motivación o la disciplina, la constancia. Es también esta parte como espiritual, ¿no? Y a mí ese lado me daba mucho miedo. Entonces, este año justo una de las razones del por qué decidí o qué decidí hacer este año fue hacerme bombera, porque el ser bombera no solo representa la fuerza como tal física, sino representa el apoyo, el ayudar, el ser la figura que protege a los demás. Entonces, obviamente yo, Diana, me alucino con este tipo de experiencias de ser bombera, pero el trasfondo real es la empatía, ¿no? La empatía de trabajar y de ayudar a los demás, ¿no? Y esta parte es, pues obviamente, llegar a ese nivel de emocional, pues más
pues sí, más empático, más humano, más de amor incondicional. Porque obviamente estás arriesgando tu vida para salvar a otro ser humano. Wow, qué bonito. Pero qué interesante, fíjate que lo hayas hecho en ese orden, porque normalmente pues tendemos, las partes del ego siempre son eh, tres, las he mencionado yo mucho, ¿no? El ser la víctima, el culpable, pero hay una tercera parte que es el héroe. Y el héroe cae en un aspecto negativo cuando no se ha salvado a sí mismo primero, o sea, cuando quiere ayudar a otros, pero que no ha tenido todavía una cierta recuperación de su propia autoestima, de su propia valoración, de sus propias, ahora sí que reestructuración de creencias, muchas cosas. Y tú lo hiciste al revés, o sea, tú primero te pusiste los retos necesarios para sacarte a ti misma de falsas creencias quizá limitantes que tenías. Fuiste creciendo en autoestima, fuiste creciendo en valoración, cuando te sentiste capaz ahora sí de decir, creo que ahora sí puedo ayudar. Y es una parte como honesta, ya no caes en, en esa situación de hacerle el héroe cuando ni siquiera has hecho nada por ti. Sí, totalmente. No lo había visto de esa forma, pero hace, Porque a final de hace sentido. cuentas nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces es importante destacar que hay que trabajar con nosotros mismos primero. Nos hicieron creer que trabajar con nosotros primero, aunque tuviéramos que alejar a ciertas personas, como tú dices, de nuestro camino, que nos decían lo contrario, era como eh, egoísta, negativo, falso, cuando en realidad, al contrario, es lo sano, que primero seas esa fuerza para ti, ese renacer primero tú, ese sentirte y valorarte y darte cuenta de todas esas capacidades que tienes para entonces ahora sí generar esa empatía necesaria hacia los demás y darte cuenta que a lo mejor hay alguien que no ve lo que tú, que no siente lo que tú, pero puedes sacarlo. Y no solamente en una cuestión figurativa, sino física, o sea, real, en una situación en la que pudiera estar una persona atrapada y que quizá no se pueda mover porque no lo deja algo físico, pero también a lo mejor está en histeria, está en una situación emocional en la que tú vas a tener que estar súper equilibrada y decir, Sí, estar yo estable vengo. para poder estabilizarla a ella. Entonces, qué padre eh, pues que lo estés llevando a cabo, ¿no? Que lo estés aprendiendo, que lo estés trabajando. Y bueno, a ver, cuéntanos un poquito más también sobre tus negocios, qué has hecho. ¿Tienes un estudio de pilates? Sí, sí, tengo un estudio de pilates, tengo unas tiendas de vestidos de noche, y bueno, varias cosillas, sociedad en un club, y así, varias cosas también, pues, de laborales. Ujú, sí, totalmente. El lado empresarial. Pues mira, el lado empresarial, yo creo que se lo debo a la vida, eh, al haberme hecho madre, totalmente. Creo que siempre he sido como muy intensa, desde chica, no me dejarás mentir. Yo era todo toda muchísima energía, ¿no? Entonces era hacer todo lo que iba a hacer, lo iba a hacer al 100%. Y era en esa intensidad y obviamente pues de más niña, incluso en ciertos puntos de mi vida, pues se canalizaron a momentos pues no tan agradables como tal o no tan buenos, pues, rebeldía, etcétera. Pero, pues obviamente cuando la vida me da la fortuna de hacerme mamá, pues mi chip cambió, maduré. Yo en ese momento tomé, yo creo, una de las decisiones más difíciles de toda mi vida, que fue ser madre soltera. Y vi la realidad de lo que venía a mi vida, ¿no?
y mi vida era pues darle lo mejor a un ser pequeño que estaba dentro de mí y que iba a estar a mi lado toda la vida, ¿no? Entonces creo que esa fue la motivación más grande para yo hacerme consciente y decir, esto lo voy a hacer. Y creo que es también parte de lo que hablábamos del deporte, ¿no? De que pues en cada área o aspecto de mi vida, cuando alineo mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, lo hago realidad. No puedo, no puedo hablar de que me haya ido mal económicamente. No estoy todavía en donde quiero estar, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Y es esa parte, ¿no? También que siempre he hecho lo que he hecho desde la conciencia de esto va a funcionar y va a ser real. Y por ejemplo, ahorita hablando del Pilates, se me hace muy bello porque yo anteriormente había tenido ciertos conflictos, sobre todo con la energía femenina. Eh, yo era más de amigos hombres, yo era más de hacer ejercicio con puro hombre, porque ahorita ya hay muchísimas chicas que eso está increíble, que hagan ejercicio, pero antes no era tanto, ¿no? Entonces era como que pues eran mundos de muchos hombres. Y igual en amistades, también llegué a tener amistades eh, conflictivas, envidiosas, etcétera. Y entonces yo tenía ese bloqueo femenino que yo decía, es que ¿por qué no? Y, y una vez me dijeron, no, pues es que no tiene por qué ser así, o sea, puedes tener amigas reales y puedes tener una comunidad de mujeres muy bonita. Y eso a mí me costaba asimilar, me costaba desbloquear y ahora que lo desbloqueé es maravilloso, ¿no? O sea, tengo una comunidad de muchas mujeres donde me usan hasta de psicóloga y es increíble porque soy una figura de admiración, de motivación. Cuando el lado femenino a mí me había costado mucho y hoy en día es maravilloso tener esa comunidad de mujeres donde me encantan, las adoro y obviamente ellas piensan exactamente lo mismo, ¿no? Es un amor recíproco. Aparte de hablando de que les brinde yo el servicio de un estilo de vida, ¿no? De ejercicio y de salud, ¿no? Porque va mucho más allá porque es una comunidad, no es un negocio, no es un ahí vengo, porque ellas me lo dicen, ¿no? Entonces me encanta. Eso es una etapa también de mi vida que estoy gozando mucho y se me está haciendo muy bonito porque hasta ahora pues desbloqueé, ¿no? También esa parte que me había costado. Wow, qué padrísimo. Y sí, definitivamente yo creo que estamos ahorita entrando en una etapa de mucho desbloqueo femenino, no nada más en tu caso, sino a nivel mundial. Se ha desviado a lo mejor en conceptos erróneos, feministas y tontos, pero a final del día esta energía femenina que estaba tan errada, ¿no? De considerar que lo femenino era débil, era como que el objeto en el rincón o la represión, la mujer representaba la represión, muchas cosas así que gracias a Dios ahorita ya se están liberando, ya se están demostrando qué es la verdadera energía femenina y que no tiene que ser tampoco una energía de agresión o de confrontación completa, sino al contrario, es esa energía Unión. hermosa, bonita, donde hay ternura, donde hay acompañamiento, donde hay muchas cosas bellas provenientes de esa energía femenina. Sí, totalmente. No, y aparte yo, por ejemplo, venía de un mundo, de un ciclo, o sí, círculo más bien, donde era como esta parte donde los hombres son leales, esta parte donde los hombres son como hermanos y hay hermandad y esto y aquello, y en las mujeres no, o sea, viene este tema de la mujer es la que más ofende a la otra mujer, es la que más la critica, es la que menos la apoya, es la que, y venía yo en este círculo, ¿no? Y era como que yo decía, esto no tiene que ser así, o sea, esto no. Y sí me costó salir de ahí, pero ahora estoy en un mundo donde no es cierto, donde las mujeres se apoyan, donde las mujeres se escuchan, donde terminan su clase y se quedan una hora más platicando de su vida y apoyándose y esto y aquello. Son amigas, es una comunidad, es una familia y eso está muy padre. Wow, qué admirable, ¿eh? Qué admirable, qué padre que estés logrando esto, porque
es lo que necesitamos este mundo, esa unión, no estar compitiendo, no estar criticándonos, no estar rechazándonos, sino al contrario, unirnos como mujeres, aceptar también ese equilibrio con los hombres, que también es una parte bellísima de nuestro mundo, y aceptar así como es, porque aunque haya partes negativas que por tradición o por ignorancia y manipulación nos han hecho creer que somos enemigos, que somos, pues ahora sí que la otra parte que no nos funciona, al contrario, estás hablando de amor, de unidad, de comprensión, de apoyo, y qué bello, ¿no? Y bueno, retomando un poquito al angelito del que hablaste, este angelito es mi nieta, porque ella es mi hija, obviamente no la conocen ustedes, ella es mi hija y sí, definitivamente era un torbellino desde la infancia, tremendo, un torbellino que si no hubiera encontrado ese enfoque, hubiera perdido muchas cosas bellas de las que ahorita tiene. Pero tuvo la capacidad de enfocar esa energía, de enfocar toda esa fuerza para orientarla a realizar, a mover sus sueños, a hacer todo lo que está haciendo y todo lo que en un momento dado es ejemplo para los demás, es motivación para los demás para que lo hagamos. Y bueno, para cerrar un poquito ya con esto, me gustaría nada más que, pues, que les dijeras a nuestros caminantes qué hacer, o sea, qué tips les das, que en un momento dado a alguien que por decir, en un momento dado de depresión, soledad, una crisis, una ruptura de pareja, ¿qué podrías decirle? Que apliquen las reglas del 1, 2, 3. Eso, 1, 2, 3, hazlo. Totalmente. O sea, tienes flojera, tienes tristeza, tienes incomodidad, tienes lo que tengas y te va a impedir hacer algo que es beneficioso para ti. Deja el pensamiento a un lado, cuenta 1, 2, 3, levántate y hazlo. Hacerlo, efectivamente. Ese es el lema de nuestro canal de caminantes, de que no te quedes con lo que sabes, que no te quedes con lo que estás sintiendo en ese momento. Acciona, ¿no? Llévalo a la práctica, llévalo aunque sea un poquito, ¿no? Aunque decir, a lo mejor no tienes, porque en una depresión te baja muchísimo la energía y a lo mejor solo puedes levantarte y darle una vuelta a la manzana. Sí. Y quizá nada más tengas la capacidad de contar el 1, 2, 3 y te levantes, ¿no? Pero ya ¡Wow! hiciste. Exacto. ¿No? O sea, creo que parte de eso, ¿no? A veces nuestra limitación es que no estoy listo, es que no puedo, es que no tengo la capacidad, ¿no? Y empieza a abordarte todo este pensamiento negativo que lo haces realidad, ¿no? Porque lo piensas y lo crees y lo haces, ¿no? Pero pues el 1, 2, 3 son 3 números sencillos de decir, son fáciles de aprender y en el momento en el que cuentas 1, 2, 3, comienzas a hacerlo. Quizá en ese momento pues nada más contaste, ¿no? Al día siguiente, bueno, contaste y te levantaste, al día siguiente contaste y te levantaste y ya te pusiste el tenis, ¿no? O etcétera, ¿no? Pero lo vas haciendo constante, lo vas haciendo, porque luego a veces nos vamos reflejados en el, no, es que tengo que buscar quién me motive, o tengo que buscar esto, y tengo que buscar quién me ayude, y tengo que buscar esto, y te quedas en el buscar y te quedas en la planeación de algo que nunca vas a hacer. Y eso es, empieza a hacerlo, inicia, con poco o mucho es el comienzo. Esa es mucha magia, es una increíble verdad, porque efectivamente perdemos muchísimo de nuestra energía queriendo que todo esté perfecto para dar el primer paso y Estar no listos y nunca estás listos. Y nunca estamos listos verdaderamente, ¿verdad? Excelente. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos hoy. Espero les haya gustado. Espero que haya una segunda parte. Queremos hablar de muchos más temas. Pongan en comentarios todo lo que opinan, todo lo que quieren saber de esto. Les voy a poner ahí
los datos, dónde está su negocio, dónde pueden acudir a ella, a hacer ejercicio y pues seguimos caminando juntos.